Bienvenida a esta clase número 3 del curso 2 de Teología Sistemática. Pero antes de iniciar, pues vamos a hacer una oración. Si gustan acompañarme, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Y ahora que nos disponemos a reflexionar sobre cosas relacionadas con tu palabra, con la comprensión de tu palabra, te pedimos que tú nos ayudes, que nos ilumines y que nos sigas acompañando, Señor. Bendito seas y te damos gracias porque siempre eres bueno con nosotros. En tus manos nos encomendamos y por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar, queridos hermanos, nuestra sesión de hoy. Y lo que vamos a hacer es complementar las primeras dos clases. Y recuerden ustedes que en la primera sesión vimos esta parte, es decir, comentamos que había dos posturas con respecto al tema del pecado en el ser humano. Creo que el tema del pecado en el ser humano es algo que maneja la teología cristiana con bastante abundancia y siempre es un tema que lo tenemos presente en nosotros, porque como iglesia, al momento en que evangelizamos, en el momento en que compartimos la palabra, lo primero que hacemos en nuestra proclamación, en nuestro anuncio, es un llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento, ¿por qué? Porque en primera instancia asumimos que la persona en tanto no se entrega, en tanto no entrega su vida al Señor, permanece en un estado de pecado y al arrepentirse y al entregarse al Señor, entonces entra en un proceso de perdón y de cambio. Entonces, aunque no manejemos los conceptos como tales, es decir, no evangelizamos a una persona y le decimos, ven porque tú estás en pecado original. O sea, no le decimos cosas como esa, pero simplemente le decimos que el Evangelio tiene un cambio para su vida, pero él necesita arrepentirse de sus pecados y entrar en este proceso de transformación. Entonces, creo que el tema del pecado es un tema recurrente en la vida de la iglesia. Y no porque siempre estemos hablando sobre el pecado, pero creo que es una situación, es un asunto que tenemos siempre presente. Ahora, en la primera sesión platicamos acerca de que había dos posturas principales y de cómo normalmente podemos tener o una u otra o la mezcla de ambas. Esta diapositiva que ustedes están viendo ahorita fue una que ya puse el día miércoles de la semana pasada, pero la quise traer como un recordatorio. Tanto esta diapositiva como la que sigue, esta, las miramos como en la exposición las miramos y también las comentamos, ¿no? Como hay diferentes formas de ver la postura del ser humano con respecto a la respuesta que tenemos con Dios. Vimos lo que era la antropología negativa, la que era la antropología positiva y lo que era la antropología media como distintas posturas de respuesta del ser humano en estado de pecado hacia bueno, hacia el anuncio del Evangelio. Iba a decir hacia la oferta del Evangelio, pero más bien es hacia el anuncio del Evangelio. Todo anuncio del Evangelio tiene una respuesta por parte de nosotros. Entonces, ahora quiero esto simplemente traerlo como recordatorio para poder iniciar nuestra sesión de hoy. Vamos a ver como el subtítulo lo dice, el subtítulo de nuestra clase número 3 dice la naturaleza humana, el tema del pecado y el proceso de la salvación. ¿Sí? El apóstol Pablo en Romanos 3:20, cuando él está hablando sobre la justificación y sobre la gracia,
él dice, cita un pasaje del Antiguo Testamento que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, en la teología, y sobre todo en la teología sistemática, se tiene que hablar del estado pecaminoso de la humanidad, porque si no habláramos o si no enfatizáramos el punto del pecado en el ser humano, entonces, ¿cómo podríamos hablar de la salvación? ¿Salvarnos de qué? Si alguien se reconoce en pecado y alguien reconoce esa naturaleza pecaminosa que tiene, como lo que el apóstol Pablo en Romanos 7 decía o dice, ahí está escrito, donde dice, he aquí, hallo esta verdad en mí, que aquello que quiero hacer, que sé que es bueno, que quiero hacer, no lo hago por el pecado que mora en mí, porque el pecado que mora en mí me lleva a hacer exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere. Entonces, como volvemos a decir, el tema de la condición pecaminosa en el hombre es un tema normalmente que es recurrente y que forma parte de la teología y forma parte también de nuestros procesos de proclamación del Evangelio, en donde asumimos, esta es una premisa fundamental, asumimos que el mundo vive en pecado, que el mundo está en pecado y que nosotros somos llamados a iluminar el camino de ellos para que regresen a Dios, para que vuelvan a Dios de esa condición pecaminosa. Pero es interesante, es muy interesante cómo vienen estas posturas principales y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy para comprenderlas, comprender cuáles son sus argumentos, por qué existen tales posturas, cuáles son sus argumentos y cómo de alguna manera afectan nuestra teología hoy. Entonces, eso es importante. Muy bien, vamos entonces a avanzar. Vamos a ver, en primer lugar, esta postura que es una postura entre el cristianismo bastante extendida. Obviamente, no sé, a veces sin conocer, incluso sin conocer los conceptos, porque nadie dice en una congregación, em, nadie dice, ah, pues sobre el pecado yo tengo la postura calvinista. O sea, nadie dice eso. Simplemente se empieza a hablar sobre el pecado y punto. O el predicador desde el púlpito nos dice, a ver hermanos, vamos hoy a hablar sobre el pecado, pero asumiendo la postura calvinista. Pues, tampoco va a decir eso. Sin embargo, aunque no lo digamos, está presente ahí estos conceptos. Los voy a estar comentando con ustedes. Yo no he hecho ninguna modificación porque a veces en este caso lo tengo que precisar. A veces podemos tomar un concepto y ponerlo en nuestras palabras. En este caso, para que no haya ninguna manipulación de mi parte, los he tomado tal cual. O sea, la postura calvinista que voy a presentar con ustedes es tal cual aparece en la teología reformada. Es decir, la teología calvinista es lo mismo. La teología reformada y teología calvinista es lo mismo. Entonces lo estoy tomando tal cual ellos lo explican, para que en esta comprensión tal cual ellos lo explican, nosotros podamos hacer el análisis y los comentarios correspondientes. Muy bien. Son 5 puntos. Tanto la postura calvinista como la postura arminiana tienen 5 puntos cada una. Es como si estuvieran entrando en diálogo sobre 5 aspectos comunes. El primero de esos puntos es la depravación total. En otras palabras, ¿a qué grado tiene efecto el pecado en el ser humano? ¿A qué grado? Bueno, los calvinistas, la postura calvinista dice que es una depravación total. Vamos a ver cómo ellos lo explican. Dice, toda la humanidad ha sido afectada, dañada y distorsionada por la entrada del pecado en el mundo. Esto no significa que el hombre es tan malo como pudiera ser, sino que cada aspecto de nuestra vida
está afectado por el pecado. Es la postura calvinista. Cada aspecto, cada área, cada, cada cosa que tenga que ver con el ser humano, todo está afectado por el pecado. ¿A qué grado? Totalmente. No parcial, no en 60%, no en 80%, sino total, al 100%. Dice, de manera que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos cambiar nuestra situación por nosotros mismos. Es afirmación calvinista. ¿Cuál afirmación? De que el hombre está tan sumido, tan inmerso en el pecado, que ni siquiera se puede dar cuenta de que lo está. Entonces, el hombre no puede aspirar a ninguna salvación, a ninguna transformación, porque lo único que hay en él es pecado. Entonces, esta es la postura calvinista. Y aquí también agregamos textualmente lo que dice el canon de Dort, que es parte de los principios o de la teología que ellos tienen. Dice, por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado. Recuerdan que mencionamos esa parte de por qué los católicos bautizan a los niños. Bueno, porque ellos asumen también el pecado original como esa herencia natural que recibimos todos los seres humanos de nuestros padres, Adán y Eva. Entonces ellos cometieron un pecado, el pecado cometido por ellos traspasa a sus generaciones, de ahí que cualquier generación y todas las generaciones nacen en pecado y por eso desde la teología católica que asume esta parte del calvinismo, el ser humano nace en pecado y hay que limpiarlo. Por eso ellos bautizan a los niños desde pequeños. Dice, por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer son hijos de ira. Al nacer, eso que quiere decir que son hijos de ira es el pensamiento del apóstol Pablo. Dice que antes y aparte del evangelio, aparte de la gracia estamos bajo ira. ¿Por qué bajo ira? Porque vivimos en pecado y el pecado lo que hace es despertar la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios, en tanto estamos en esa condición pecaminosa, estamos hablando obviamente antes de convertirnos. Entonces, antes de convertirnos, estamos en esa situación pecaminosa y estamos bajo ira. Es un poco lo que el apóstol Pablo dice en sus primeros capítulos en Romanos. Entonces dice aquí, dice, incapaces de algún bien saludable o salvífico. Esta parte es muy importante porque los calvinistas van a reconocer que si hay personas que a lo mejor no llevan una vida, como ya lo comentábamos en la primera sesión, una vida relativamente buena, pero los calvinistas dirían, sí, es una vida aceptable moralmente, pero no es una vida salvífica, no es una condición salvífica. La condición salvífica solo viene de parte de Dios. Eso dirían los calvinistas. Dice, son incapaces de algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado. Es decir, el pecado, desde esta postura, el pecado nos tiene muertos y nos tiene en una situación de total ceguera. Dice, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sino la gracia del Espíritu Santo es quien regenera. Esto que puede decirse así, tal cual, por eso yo no quise cambiar nada de lo que ellos usan para explicar este argumento de la depravación total. Entonces, de aquí se entiende que si la persona está sumida en sus pecados totalmente, al 100%, si está esclavizada en el pecado, entonces precisa de una ayuda externa. Por eso ellos entienden la gracia y aquí hay algunos puntos en los que en algún grado vamos a coincidir,
porque la postura arminiana también dice que la única forma de que el ser humano se salve es con la ayuda de Dios. Creo que aquí hay un punto de coincidencia, pero la diferencia entre ambas, y lo vamos a ver cuando ya entremos a la otra postura, el resultado de la postura calvinista al decir que ni por ellos mismos pueden volver a Dios ni mejorar su condición de pecado, no se puede. Entonces, todo tiene que venir de parte de Dios, incluso la fe, incluso eso. Es decir, para la postura calvinista, el hombre ni siquiera es capaz de fe. Por eso Dios tiene que poner la fe en él para tener esa transformación. Entonces, esto es distinto con la postura arminiana, porque la postura arminiana, la fe la pone el ser humano. El ser humano sí es capaz de tener fe, pero, repito, para la postura calvinista, no. El hombre ni siquiera es capaz de fe. Y la fe se la tiene que poner Dios, la tiene que sembrar en él Dios para que él pueda darse cuenta de su condición de pecado y de la oferta de salvación. Muy bien. Entonces, este es el primer punto calvinista, depravación total, que es una afectación del pecado total, absoluta, no parcial ni en ningún porcentaje, sino absoluta. Muy bien, vamos a pasar al segundo punto que ellos enseñan, es la elección incondicional. Todo se va derivando de lo anterior. Si el ser humano está por naturaleza en pecado, entonces la ayuda tiene que venir naturalmente de Dios. Vamos a ver qué dice este punto. Dice elección incondicional. Dice, Dios elige a quien Él quiere elegir. Cuando hablamos de una elección, esto es algo que, este, que fíjense, pareciera bastante como que un concepto ajeno. Digo, pues, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver la elección? Elección incondicional. Cuando uno elige, hagan de cuenta, ustedes van a un restaurante, abren la carta y eligen qué van a comer. Cuando ustedes eligen qué van a comer, automáticamente también están eligiendo lo que no van a comer. Es decir, de lo que dice la carta, ustedes toman unas cosas y lo demás queda anulado. Es un poquito esto. Cuando hay una elección, cuando Dios elige, quiere decir que Dios está seleccionando a unos por sobre los demás. Esto es el concepto de elección. Y yo decía, ¿por qué tiene que ver con nosotros si nosotros nunca mencionamos esos conceptos en la iglesia? Bueno, porque a veces en la iglesia se dice, hermanos, en la iglesia estamos los que tenemos que estar. En la iglesia estamos los que Dios ha querido que estemos. Y usted debe dar gracias a Dios porque aquí estamos los que Dios ha elegido. Entonces, es esta cuestión, sin darnos cuenta, sin dar en cuenta que estamos manejando el concepto, la verdad es que podemos caer en la misma postura. Ahora, ¿qué es lo que dice este segundo punto calvinista sobre la elección incondicional? Dice, Dios elige a quien Él quiere elegir, es decir, la soberanía. Dios es soberano para salvar a quienes Él quiere salvar. Dice, debido a que estamos muertos, literalmente inhabilitados de tomar cualquier tipo de decisión que nos ayude, la única salida a nuestra muerte espiritual es que Dios nos saque de ella. Si realmente creemos que somos malos, no tenemos derecho a quejarnos de que Dios ejerza su gracia soberanamente. Es decir, otra manera de decirlo es que Dios salve a quienes Él quiere salvar.
Y repito, es un poquito esas posturas que dicen, bueno, sí, el mundo está perdido, el mundo está sumido en el pecado, pero qué bueno que yo estoy aquí, qué bueno que a mí sí, Dios sí quiso salvarme. Por eso estoy en la iglesia y doy gracias a Dios. Entonces es un poco esta postura sin saberlo, sin quererlo, es un poco esa postura de que pues, la salvación es de Dios y Él la aplica a quien Él quiere. Creo que sería un razonamiento más o menos cierto, porque efectivamente Dios es soberano, eso no se puede discutir, Dios es soberano. Él lleva a cabo la salvación como Él quiere. Quiso llevar la salvación a través de su Hijo. Así lo hizo, así lo aplicó y así ahora está cumpliéndose ese efecto para nosotros. Entonces, naturalmente que Dios es soberano. Pero aquí la postura calvinista fuerza un poquito el asunto porque dice bueno, de toda la humanidad, no todos se van a salvar. Es un hecho que no todos se van a salvar. Se van a salvar los que Dios ya tiene en su mente que sean salvos. Solamente esos se van a salvar y por ende, como decíamos en el ejemplo de cuando usted va a comer al restaurante, cuando usted elige para comer, automáticamente desecha lo que no va a comer. Entonces, aquí cuando Dios elige para salvación, automáticamente desecha otra parte que obviamente no van a ser salvos. Dice, la elección incondicional simplemente significa que Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno. O sea, aquí hay algo en lo cual creo que coincidimos un poco. Dice, significa que Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los elegidos. Y viene esta cita textual también. Dice, ustedes no me escogieron a mí, mas yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Es una cita del Evangelio de Juan. Obviamente cada postura va a tener sus citas bíblicas. Obviamente cualquier postura teológica debe de tener por lo menos donde justificarse su manera de creer. Así es que ellos ven en este pasaje de Juan, ven esa parte de la elección, que a lo mejor nosotros nunca hubiéramos pensado que este pasaje en particular de Juan sirviera para eso, pero ellos sí, lo están tomando textualmente, literalmente, y ellos aquí el concepto de elección lo basan, por ejemplo, en otros pasajes también, pero particularmente en este, cuando dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Entonces, en la postura calvinista se dice que eh, no tiene nada que ver las obras aparentemente buenas que hagan los seres humanos. Esa no es la base de la elección, porque si fuera la base de la elección, entonces yo estoy comprando o yo compraría esa salvación. Es decir, si depende de qué tan bueno pueda ser un hombre para ser salvo, entonces ya no es una gracia inmerecida, sino es una gracia merecida. Y la gracia deja de ser gracia, ¿no? Se convierte en un pago, lo cual creo que nosotros también no creemos porque conceptuamos la gracia como un don inmerecido. Por eso es gracia. Entonces, creo que aquí coincidimos un poquito, como yo decía, pero no totalmente, porque nosotros no veríamos este pasaje de Juan eh, eh, como una base indiscutible para mantener o sostener el concepto de la elección. Y voy a citar aquí, aparte bueno, lo voy a leer primero y ahorita comparto este comentario. Dice, nuestros hermanos están hablando, obviamente, de la postura calvinista. Dice, nuestros hermanos, eh, el, el, eh, a ver,
En este primer punto calvinista mencionamos el canon de Dort. Y aquí en este segundo punto viene la confesión de Westminster. Entonces, estas dos fueron así como que resoluciones doctrinales de la postura calvinista, y estas surgieron después del periodo de la Reforma. El periodo de la Reforma la encontramos en el 1517 de nuestra era, y más o menos 100 años después viene este debate entre Calvino y Arminio acerca del pecado y de la salvación. Entonces, cuando encontramos estas citas, tanto del canon de Dort como la confesión de Westminster, significa que son, como por decirlo, para ponerlo en contexto nuestro, es como si fueran las resoluciones conciliares de los calvinistas en aquella época, y han permanecido tal cual hasta el día de hoy. Entonces dice: nuestros hermanos hace 400 años atrás, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria. A ver, voy a volver a leer porque para encontrarle sentido a esto. Dice: nuestros hermanos de hace casi 400 años atrás nos dicen, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados. Esta es una palabra muy interesante que se maneja en diferentes sentidos en el calvinismo, y creo que también nosotros, por lo menos yo recuerdo muchas predicaciones que utilizaban esta palabra de la predestinación, ser predestinados. Y algo es predestinado, algo es destinado, pero con antelación, con anterioridad previamente. Algo es predestinado, quiere decir que cuando Dios predestina, quiere decir que antes de que uno nazca, antes de que ni siquiera aparezcamos en la historia, Dios ya tiene su decisión sobre si vamos a ser salvos o no. Esto es interesante, pero también es un poco complejo. Es difícil porque ¿cómo es que Dios predestina? Todavía yo voy a nacer en el 1900 y tantos, pero ya desde la eternidad sabe si Jesús Trejo, si Alfredo Trejo se va a salvar o no. Él ya lo sabe. Entonces él predestina. Bueno, dice: algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y otros son preordenados. Es esta parte compleja de si yo elijo a unos, automáticamente desecho al resto. Si automáticamente los demás quedan anulados. Entonces, pero aquí se utiliza este término, ¿no? Para que no se escuche tan feo, ellos lo dicen, son preordenados para muerte eterna. Bueno, si unos son predestinados, es decir, Dios en su soberana voluntad dice: tú y tú y tú y tú van a ser salvos. Y ya, bueno, ya no tiene que decir lo otro, porque si dice tú y tú y tú van a ser salvos, en automático se entiende que los demás no. Entonces ya ni siquiera no tiene que decir lo siguiente. Entonces por eso ellos utilizan este término, dice: y los otros son preordenados para muerte eterna. Fíjense cómo eh, estas cosas que son de una teología como es la teología reformada calvinista, eh, eh, tienen su impacto a veces sin conocerlo, a veces sin saberlo. Aunque yo no conozca los conceptos, ni mucho menos, ni sepa qué es la confesión de Westminster, ni el canon de Dort, aunque no sepa nada de eso, a veces puedo tener en mi propia postura ideas parecidas o ideas relacionadas con estas cuestiones, ¿no? Y muchas veces no tenemos ese sentido de urgencia para compartir el Evangelio, porque decimos, bueno, pues si alguien se va a salvar, pues
va a ser asunto de Dios. Yo, yo, este, yo no puedo decidir por él. Él sabe a quién va a salvar. Si es que, si fulanito, si ese, no han venido a la iglesia, es porque a lo mejor Dios no los quiere salvar. Entonces, esas cuestiones que parecen tan inocentes, pueden estar relacionadas con esta parte, aún sin que lo sepamos. Muy bien, entonces, la elección incondicional eh, es el segundo punto y tiene su base en el primero. Si todos están depravados y la depravación y la pecaminosidad humana es total, entonces Dios tiene que elegir a algunos. Y eso es un acto soberano de Dios. Está en su voluntad y lo tenemos que aceptar. Entonces, es el segundo punto calvinista, ¿sí? Vamos a ver cómo se siguen desenvolviendo el resto de los puntos. Muy bien. La expiación limitada. Si todos están en pecado y Dios elige a unos, entonces esto trae como resultado una expiación que no es para todos. Creo que eso se desprende en un sentido lógico. Vamos a ver cómo le explica la teología reformada o calvinista. Dice, expiación limitada. La muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que han sido elegidos. Fíjense, la muerte de Cristo solamente aplica para los elegidos y paga por el pecado de ellos. Dice, aunque, porque este es así como que hacerlo, tener una exageración, pero es la forma en que ellos lo explican. Dice, el perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores, pero solo paga por aquellos que el Padre ha predestinado desde la fundación del mundo. Eh, el punto de vista arminiano, y creo que es el punto de vista que nosotros también compartimos, es que la salvación de Dios, la expiación operada por Cristo, su acto salvífico aplica y es para toda la humanidad, sin excepción, para todos. Pero los calvinistas creen, ya utilizando esos términos de predestinación y todo ese rollo, entonces dicen que no, que la expiación, que la salvación operada por Cristo es efectiva y solo aplica para aquellos que ya están o que ya han sido predestinados. Entonces, dice, aunque está disponible para todos, la única eficacia que tiene es en los elegidos. Bueno, dice, la expiación de Cristo es suficiente para que toda la humanidad sea salva, independientemente de si creyesen o no, pero solo es eficiente, es, a veces se utilizan cuestiones contradictorias porque si primero dices que la expiación es suficiente para toda la humanidad, sea que seas creyente o no, si la expiación es para todos, y luego viene la contradicción, dice, pero solo es eficiente para los que creen. Y obviamente los que creen no es porque puedan creer, porque desde el punto de vista calvinista, eh, los que creen son porque Dios los ayuda a creer. Porque como por sí mismos son tan incapaces de bien alguno, o de bondad alguna, o de fe alguna, entonces Dios les tiene que ayudar incluso también a creer. Por eso es que decíamos cuando vimos la antropología positiva, la negativa y la antropología media, por eso decíamos que a veces, según en la postura donde uno esté, donde uno se coloque, uno puede llegar a pensar que uno es así como un títere. A veces, si hago las cosas buenas, bueno, es porque Dios está en mí y hace las cosas buenas. Si cometo alguna falta, algún pecado, es que el Satanás me tentó y me llevó por el mal camino. Es decir, es una visión del ser humano, así como un títere
que es movido o a veces por Dios, a veces por Satanás, y así como que no tiene voluntad propia, no tiene conciencia, capacidad de decisión. Entonces es una antropología, yo creo, muy deficiente, pero es lo que se está mostrando aquí. Dice, pero solo es eficiente para los que creen. La sangre de Cristo pudiese salvar a todos si esa fuese la voluntad de Dios, pero esa no es su voluntad. O sea, ¿a qué grado se puede llevar eh, la intención de Dios? O sea, se reduce esta postura, esta teología calvinista, reduce la gracia para que esta gracia solo sea aplicada a los elegidos y no a todos. Y la pregunta interesante sería, bueno, ¿y quiénes son los elegidos? ¿Quiénes podemos saber que son los elegidos? Y la teología calvinista diría, es que no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Y eso es algo, pues, curioso, chistoso, porque a fin de cuentas, aunque se afirman cosas como que Dios elige, la muerte de Jesús es efectiva solo para algunos, etcétera, pero no sabemos quiénes son esos algunos, no sabemos quiénes son los elegidos. Solamente Dios lo sabe. Y entonces, bueno, entonces tenemos que comportarnos como si fuésemos los elegidos. Pero si al final no somos tomados para vida eterna, eso no es problema de Dios, porque Él ya previamente ordenó quiénes se van a salvar y quiénes no. Entonces, si te portaste bien, pues ya ese fue tu beneficio, portarte bien. Si tienes o no la vida eterna, eso ya va a depender de Dios. Entonces, estas cuestiones, pues sí, son bastante complicadas. Dice, y tenemos una cita del canon de Dort. Dice, porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre. ¿Cuál? Que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados, no a toda la humanidad, no, a los predestinados, para que únicamente ellos dotarlos de la fe justificante, es decir, dotarlos, o sea, también la fe Dios te la pone. Para la visión calvinista, incluso la fe, Dios te la tiene que poner, te la tiene que sembrar. Si no, nunca tú te puedes dar cuenta. Dice, y por eso mismo, llevarlos infaliblemente, utilizan puros términos que tienen que garantizar la soberanía de Dios, ¿no? Y por ellos llevarlos infaliblemente a la salvación, que es algo infalible que no tiene falla. Es decir, el que ha sido elegido, el que ha sido predestinado por Dios, ese no hay nada, ni siquiera Satanás, ni nada, 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 que lo aparte de su salvación. Así es que haga lo que haga, el que ya está predestinado será salvo. Como ellos tienen un dicho que dice, una vez salvo, para siempre salvo. ¿Por qué? Porque no depende de uno, depende de Dios. Entonces ellos se van a justificar diciendo, si la salvación dependiera de uno, seguramente la perderíamos. Pero como la salvación depende de Dios, Dios es el que la ejecuta, entonces el que ha sido predestinado, por eso dicen, una vez salvo, para siempre salvo. Es decir, nada nos puede o nada nos apartaría de esa salvación, según esta cita del canon de Dort, en el concepto de expiación limitada. Es el tercer punto, expiación limitada. No todos se van a salvar, sino solo aquellos que hayan sido predestinados. Muy bien, vamos al cuarto punto, gracia irresistible. Es decir,
la gracia que no se puede resistir. El hombre pecador no puede ver a Dios. Sigo hablando de la postura calvinista. El hombre pecador no puede ver a Dios. Dios tiene que ponerle la fe. Pero el hombre también no puede rechazar esa fe, porque se trata de un acto irresistible en el cual Dios, en su soberana voluntad, nos siembra la fe, nos pone la fe, y entonces nosotros no podemos resistirnos. Por eso se trata de una gracia irresistible. Dice, nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Cuando la gracia llega, nunca puede ser rechazada. El principio calvinista es que el ser humano no puede rechazar la gracia. El punto de vista arminiano es que sí, el hombre incluso puede continuar en su incredulidad y el hombre sí puede rechazar la oferta salvífica de Dios, pero para los calvinistas no. Dice, su efectividad es perfecta. Eso significa que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma de que esa persona no llegue a ser salva. ¿Quiénes somos nosotros para decirle no al Señor? Y luego viene esta cita de la confesión. Dice, todos los que Dios predestinó para vida, y solo esos, Él se place en su tiempo llamar efectivamente por su palabra y por el Espíritu. Entonces, en otras palabras, hay una multitud. En esta multitud, Dios sabe quiénes son los elegidos. Así es que cuando llega el momento de que se expone la palabra, llega el momento de que se evangeliza, esos que Dios ya sabe que son elegidos son los únicos que van a responder al llamado de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios ya sabía que esos en particular eran los que iban a responder. De esa multitud, que pudieran ser 100 o 1000, va a haber unos cuatro, uno aquí y allá, un hombre, una mujer por allá, etcétera, etcétera. Esos son los que van a ser, a responder. ¿Por qué? Porque esos son los que ya estaban predestinados. Nadie lo sabía. La multitud no lo sabía, pero Dios sí. Entonces, cuando la palabra llega, cuando el evangelio llega, ellos responden al evangelio y aceptan la salvación de Dios. Bueno, aceptan en el sentido de que la fe que Dios les pone los hace venir al llamado de Dios. Em, y ellos mismos dicen lo siguiente, dice, esto es algo que también ellos mismos afirman, dice, esto es uno de los puntos más esperanzadores de la teología cristiana. Por su poderosa gracia, los que fuimos escogidos seremos glorificados. Es decir, lo que decíamos, ¿no? Una vez salvo, para siempre salvo. Si Dios me ha elegido, si yo soy predestinado por Dios, entonces tendré la certeza de que también yo seré glorificado. Es otra manera de decir yo tendré la vida eterna. Eh, ¿Y por qué lo dicen? Porque dicen que es uno de los puntos más esperanzadores, porque en donde volvemos a decir esa parte, en donde radica la eficiencia de todo en Dios. Y si en Dios radica la eficiencia de todo, entonces haga, aunque yo no haga bien las cosas, o no sepa hacer las cosas como Dios ya me tiene predestinado, entonces Dios me va a llevar de la mano como un niño pequeño que lo llevan de la mano todo el tiempo para que no se caiga, para que no tropiece, para que no se extravíe, lo llevan de la mano, nunca lo van a soltar, lo llevan de la mano hasta su destino. Algo parecido con esta idea de que el llamado es un llamado efectivo, eficiente, que habrá de cumplirse. Y
Bueno, sí, a veces hay que tener mucho cuidado con esto porque son conceptos que muy fácilmente se filtran en las posturas cristianas. Entonces, a veces decimos, volvemos a decir el ejemplo que ya puse, hermano, ¿por qué usted está aquí en la iglesia? ¿Cómo conoció el Evangelio? No, pues es que Dios me llamó, Dios hizo en mí su gracia. Por gracia de Dios yo estoy aquí. Y pero automáticamente estamos diciendo también, no como los demás, no como la gente perdida, extraviada, incrédula, pecaminosa, no, o sea, yo sí pude, responder al llamado de Dios y por eso estoy aquí. Entonces, a veces se dice de manera inocente, yo lo sé, se dice de una manera, muy fácil, pero, hay que revisar en qué están basados nuestros argumentos. Y a lo mejor podemos decir, hermano, es que yo no tengo una postura calvinista y yo no soy calvinista. Pero a veces en nuestra manera de actuar y nuestra manera de explicar las cosas, es posible que algo de lo que nosotros decimos y pensamos, sí esté relacionado con esta teología. Y vamos al último punto. Recuerden que habíamos dicho que eran 5 puntos. Vamos al último punto, que es la perseverancia de los santos. ¿Qué es eso? ¿Qué es perseverar? Perseverar es mantenerse enfocado en una meta. Entonces, dice, los elegidos, y vuelve, esto siempre lo voy a enfatizar. Se va a hablar siempre de los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los que Dios quiere. Dice, los elegidos que son los realmente salvos, perseverarán hasta el final. ¿Por qué? Pues porque los llevan de la mano. Como yo decía el ejemplo del niño pequeño, que lo llevan de la mano hasta que llega a su destino. Dice, dice la confesión, dice, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin, y serán salvos eternamente. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, no es decisión de ellos, tampoco, o sea, es una antropología en donde el hombre no participa en modo alguno. O sea, ni siquiera es decisión de ellos ser perseverantes, sino que son llevados, o sea, se suben al carrito y el carrito ya los lleva hasta su destino. Ellos solamente tienen que estar sentaditos y dejarse llevar. Entonces, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Esta es una parte interesante. El libre albedrío lo maneja la teología calvinista, pero también lo maneja la teología arminiana. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es aquella capacidad que tiene todo ser humano para tomar las decisiones que a él bien le parezcan. Entonces, pero esto es en un sentido general, el libre albedrío en un sentido general. Pero, ¿cómo se toma el libre albedrío en esta postura calvinista? Bueno, dice, esta perseverancia de los santos depende no de la decisión del creyente o del predestinado, ni siquiera de su decisión, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Es decir, ahora porque para ellos la elección es un decreto. En la teología sistemática se manejan lo que son los decretos divinos. El concepto de decreto divino, un decreto, ustedes piensen en un contexto legal. ¿Qué es un decreto? El juez decreta algo, la Suprema Corte decreta algo, y eso que se decreta se tiene que llevar al pie de la letra. No hay, si alguien pasa
por sobre el decreto, está violando ese decreto y se hará acreedor a sanción, a castigo. Bueno, cuando en teología se habla, y en teología sistemática se habla de los decretos divinos, son aquellas disposiciones eternas de Dios para aplicarse. Es decir, esas disposiciones ya existen antes de que el mundo exista. Ya existen, se han originado en la eternidad divina, porque sus decisiones son eternas en ese sentido. Entonces, cuando viene a existir el ser humano y toda la creación y todo eso, esos decretos toman lugar, toman aplicación, pero ya ni siquiera depende de las escrituras, sino todo depende absolutamente, porque una de las cosas que tiene que defender constantemente la teología calvinista es la soberanía de Dios, la soberanía absoluta de Dios. Entonces, aquí, si hablamos de una soberanía absoluta, entonces el hombre no participa. El hombre es simplemente un instrumento que se deja llevar o que debe dejar llevarse. Es como dijéramos, ¿no? Como en con el ejemplo de un títere, que el títere hace lo que lo mueven para hacer que haga, ¿no? O sea, no, 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 el títere no se maneja a sí mismo, es decir, es manejado por alguien más. Obviamente que a los calvinistas no les gustaría esta comparación porque ellos dirían, no, no es un títere, pero si todo está eh, eh, operado por Dios, predestinado por Dios, continuado por Dios y finalizado por Dios, entonces ¿dónde interviene el ser humano? El ser humano es simplemente un agente pasivo que no puede hacer nada y no puede hacer nada por su depravación total. Dice, sino de la inmutabilidad del decreto divino que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre. Entonces, estos son los 5 puntos de la postura calvinista. Son los 5 puntos de la postura calvinista. Y antes de que entremos a los puntos de la postura arminiana de Jacobo Arminio, me gustaría hacer una pequeña pausa para revisar con ustedes algún comentario o alguna pregunta que tengamos sobre estos 5 puntos de la teología calvinista. Entonces, no sé si tengan algún comentario, queridos hermanos, de lo visto hasta ahorita. Sí, un Buen día. comentario, profesor. Sí, claro, adelante, por favor. Sí, el tema de la predestinación es bastante complicado. A mí hace unos años atrás una joven me ha preguntado sobre ese tema y la verdad que es bastante complicado poder entender el tema de la predestinación. Y ahora escuchando esto, por ahí me queda un poco más claro, pero bueno, sigo todavía en ese tema de poder entenderla bien. Así que voy a seguir estudiando y analizando bien para poder comprender bien lo que es la predestinación. Correcto, sí, sí, y gracias, hermana Karina. Es un tema bastante interesante, pero como usted dice, complejo. El tema de la predestinación, justamente lo tenemos, si ustedes recuerdan esos pasajes, lo tenemos en la carta a los Efesios En y un Efesios. poquito, ajá, Efesios y un poquito en Colosenses, donde se habla de la elección de la predestinación de Dios, literalmente desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando eh, esto ya es estudios más especializados, pero cuando
se analizan esos pasajes específicamente de esas cartas, se ve un poquito lo que era en el fondo el esquema platónico, el esquema de la filosofía platónica, donde existen dos realidades, una realidad eterna, inmutable, y otra realidad material y finita. Entonces, esa realidad inmutable contiene todos los principios eternos. Y en filosofía, la eternidad no es tanto la sucesión de minutos, horas, días, meses, años, siglos. No, no, en filosofía no se entiende la eternidad como eso, sino en filosofía se entiende la eternidad como una realidad donde el tiempo no aplica. Por eso se dice que Dios es eterno. Dios es eterno no porque viva miles de millones de años, no. Se dice que Dios es eterno porque en Él no aplica esta ley física del tiempo. Ahora, justamente cuando en los pasajes de Colosenses y Efesios se habla de las acciones de Dios que operan o que tienen lugar antes de la fundación del mundo, se refiere un poco a esa parte, a que como Dios actúa en una esfera que no está sujeta al espacio-tiempo, entonces por eso sus decretos o sus acciones son eternas, ¿sí? En ese sentido son eternas. Y la predestinación no es como doctrina, no es algo que yo tengo que reconocerlo y señalarlo. La predestinación no es una doctrina que hayamos desarrollado nosotros como iglesia o que insistamos en su desarrollo. El concepto existe, el concepto está ahí, pero no es algo que a nosotros nos ocupe para tener desarrollado. Es decir, no tenemos entre nuestros puntos de fe, no hay un punto que específicamente hable de la predestinación como tal. No lo tenemos como una doctrina. Los calvinistas sí. Ellos sí tienen la predestinación como una doctrina, pero sí tiene esto, tiene su complejidad naturalmente, no, eso no se puede negar. Em, Pero siempre la predestinación es un poco, yo creo que la parte más difícil es, si predestinas a algunos, si algunos son predestinados, entonces, ¿qué sucede con el resto? ¿Por qué quieres salvar a unos y no los salvas a todos? O sea, eso es un amor limitado de Dios, o sería un amor limitado de Dios desde el punto de vista de la predestinación. Porque, como hemos puesto ejemplos, cuando tú eliges algo, automáticamente desechas lo demás. Entonces, creo que a poner a Dios en esa situación de elige a unos y desecha a otros, o desecha al resto, creo que es algo que eh, no sería bueno tomarlo. Entonces, por eso es que como iglesia nunca nos hemos interesado en estructurar bien una doctrina que tenga que ver con la predestinación. Bueno, pero sigue siendo complejo, hermana Karina. Sigue siendo complejo. Muy bien, ¿alguien más que tenga algún comentario? Bere, adelante, por favor. Sí, yo también. Buen día a todos. Pues. Bueno, no, Dina, dale, Dina. Dale, Dene, no, vos primera. Vos dijiste primera. No va a Dale, pelear Dene. ahora. Bueno, Ah, dale. Perdón, buen día a todos, hermanos. Paz. Bueno, la verdad que es bastante interesante, hermano, el tema. Cuando en algún momento en el secundario por ahí y luego también un poco en el bachillerato se estudian este tipo de doctrinas, de posturas. Por ahí en algún momento sí, en esa época yo me quedaba pensando, ¿no? Eh, Dios nos elige como que ya de antemano sabe quiénes vamos a ser salvos y quiénes no. Y parecería como que lógico, ¿no? Como creíble.
pero entre uno más va conociendo de la palabra y uno más va conociendo de quién es Dios, eh, llegó un momento en el que yo decía, bueno, pero justo usted lo dijo y yo siempre lo repito igual, pero Dios no creó títeres, Dios no quiere títeres, Dios no quiere marionetas que Él pueda mover, porque realmente a esto llegaríamos con esta postura, ¿no? De decir, bueno, si Dios ya me eligió, yo ya no tengo que hacer absolutamente nada y solo tengo que dejarme llevar por lo que Dios quiera y haga en mi vida. Y no es así, porque más allá de reducir el carácter y los atributos de Dios, también reduce el regalo que nos dio de la libre decisión, del libre albedrío, de poder elegir, ¿no? Y cuando por ahí algunos hermanos dicen, no, pero es que Dios ya sabe lo que va a pasar, Dios ya decidió lo que va a ser el día de mañana en mi vida. Creería que no es así. Dios sabe lo que puede pasar si uno decide por un lado o decide por el otro. Pero creería que no es tan de decir, bueno, yo para qué me esfuerzo en seguir a Cristo, en hacer su voluntad, en obedecer los mandamientos, en todo lo que Dios pide de nosotros, si al final de cuentas Dios ya tiene como que hecha mi vida, ¿no? Y por ahí cuesta un poco de trabajo a veces cuando se tocan ese tipo de temas tan profundos, tan delicados y donde es tan fácil perder, donde el hilo es tan fino que uno se puede perder. Pero bueno, yo entiendo que no es así. Dios sí conoce toda nuestra vida, conoce todo lo que nos compete el día de mañana, pero creo yo, es mi apreciación, usted sáqueme de mi error, va en función de lo que uno decida hacer. Dios sabe si yo el día de mañana voy a hacer, no sé, a mandarme alguna diablura, alguna macana, decimos acá en Argentina, pero dependerá de mi decisión y sabrá Él lo que va a pasar si yo decido para hacer algo malo, o sabrá lo que va a pasar en mi vida si yo decido lo correcto, hacer lo correcto, decir que no. No sé si esa es la apreciación correcta o el entendimiento que yo tengo. Y respecto de esto, me parece que muchas veces, lo decía usted, de manera inocente o a veces hasta ingenua, creía yo que a veces hasta con un poco de ignorancia, solemos decir, ¿no? Bueno, pero Dios ya sabe, Dios ya tiene dicho todo. Y no sé, es como que también esa parte de omitir nuestra responsabilidad. No sé si yo lo comprendo bien, pastor, o está mal mi Bueno, entendimiento. sí, gracias, Veré, por comentarnos todo esto. Y creo que enseguida que entremos a la postura arminiana, se van a acomodar las cosas, porque ahorita tan solo hemos visto una parte, pero por eso yo creo que como iglesia tenemos, va a ser útil que veamos la siguiente parte, pero yo siento que como iglesia tenemos algunos elementos de un lado y otros elementos de otro lado, pero aquí la parte provechosa va a ser que distingamos qué es lo que tenemos de una y otra postura y situemos mejor ahora sí que nuestra visión con respecto a, como dice Bere, la responsabilidad, un libre albedrío que sea efectivo, pero efectivo para bien, porque que sea efectivo para bien y que nos ayude realmente en nuestro, digo, somos iglesia, somos creyentes, entonces que nos ayude para un buen desempeño de nuestro papel como creyentes. Pero creo que mucho de lo que tienes como inquietud, Bere, se va a responder con la parte que sigue, que es la parte arminiana. Tenía también, hermana Dina, algo que comentar. Sí, coincido con Bere en esta parte que la salvación es para todos y depende de nuestras decisiones. Eh, lo que yo veo en este documento, que es un tema complejo, ¿sí? Es que no tiene bases bíblicas, no tiene textos donde afirma las posturas, ¿no? Y si vamos a la palabra, por ejemplo, primero Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos.
Y hay otros muchos textos, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo otra postura, pero ahora lo que coincido es que Dios en su sabiduría, Él sabe quién va a ser salvo, pero yo entiendo desde mi punto de vista que no es quien determina quién va a ser salvo. Él sí sabe ya por antemano, porque Él sabe todo. Eso sí, bueno, eso sería mi aporte. Claro, claro, Margarita, muchas gracias. Y qué bueno que ha comentado eso, porque entonces, fíjese que sí tienen pasajes bíblicos. Y de hecho, un buen ejercicio, una buena tarea, una vez que veamos las dos posturas, vamos a entrar a la postura siguiente, que es la postura arminiana. Cada una tiene sus pasajes, pero ¿saben qué va a ser un buen ejercicio? Yo les voy a pasar los pasajes que tienen una y otra postura, pero no les voy a decir cuáles pasajes son los que los calvinistas usan y cuáles son los pasajes que los arminianos usan. Yo se los voy a dar revueltos y el ejercicio va a ser que ustedes van a separarlos de esos pasajes, van a separar cuáles podrían ser útiles para la postura calvinista y cuáles serían útiles para la postura arminiana. Eso va a ser una tarea que nos va a ayudar bueno, a poner ya en una reflexión más concreta eso que estamos viendo. Muy bien, pues a continuar entonces con lo siguiente. Vamos a lo que sigue. Muy bien, la postura del arminianismo. Eh, Recuerden ustedes que son respuestas, son 5 puntos comunes, pero respuestas diferentes a cada punto. No se van a tocar se van a tocar los mismos puntos, pero con respuestas diferentes. Elección condicional. Dice que Dios, por un propósito inmutable, eterno en Jesucristo su Hijo, antes de la fundación del mundo, decidió de entre la raza caída y pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, por amor de Cristo y por medio de Cristo, a los que, a través de la gracia del Espíritu Santo, creerían en su Hijo y perseveren en esta fe y obediencia de la fe, a través de esa gracia hasta el fin. Entonces, elección condicional, pero elección condicional no basada en el decreto. Si nos fijamos bien en esta parte, casi en una primera vista diríamos, pues se parece mucho a al punto de vista calvinista. No, les voy a decir por qué. En primer lugar, para el punto de vista calvinista se trata de una elección incondicional, es decir, basada en la predestinación de Dios. Aquí se trata de una elección condicional, no es incondicional, sino es condicional. Pero ¿en dónde radica, la parte importante e interesante es esta, en dónde radica esta condicionalidad? El propósito sigue siendo inmutable, ¿sí? Eso hay una coincidencia. El propósito de Dios es eterno e inmutable. Pero aquí va a depender, dice, la condicionalidad radica en que aquí no se determina un número, no hay un número determinado, sino más bien en aquellos que creerían en su Hijo Jesús y al creer en su Hijo Jesús, perseverarían en esta fe y en la obediencia de la fe a través de esta gracia hasta el fin. Entonces, aquí se está diciendo, aunque no se menciona la cuestión del libre albedrío, está metida aquí este punto, porque aunque la intención de Dios sea eterna e inmutable, aquí va a depender de la fe. Para el arminianismo, la fe es importante y la fe la pone el hombre. Entonces, la fe no es que te la venga a inculcar, a meter, a insertar Dios, no. El hombre es capaz de responder en fe. Pese pese a su pecaminosidad, el hombre sí puede responder en fe. Entonces, este es un punto arminiano y por eso es
elección y condicional, y la condicionalidad radica en la capacidad de creer en el Hijo, en el Hijo de Dios, ¿no? Que es Jesús. Muy bien. Entonces, vamos al segundo punto, porque todo está relacionado, igual que en el calvinismo todo está relacionado, también en el arminianismo todo está relacionado también. Dice que además de Jesucristo, el Salvador del mundo, es de la expiación limitada, que además Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos y cada uno de los hombres. Recuerden que en el calvinismo Jesús muere no por todos y cada uno, sino muere solamente por los elegidos. Entonces aquí la postura arminiana es más inclusiva, es más, se aplica a todo el género humano. Dice, murió por todos y cada uno de los hombres, de manera que ha obtenido para todos ellos, mediante su muerte en la cruz, la redención y el perdón de pecados. Para todos. Dice, sin embargo, en realidad nadie disfruta de este perdón de pecados excepto el creyente. Entonces, es una expiación, no para los predestinados, sino para todos. Pero ¿quiénes son los que pueden disfrutar? Los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Los que por libre decisión y por ese ingrediente de la fe que tienen, pueden ver la salvación, pueden apropiarse de la salvación de Dios y pueden vivir y experimentar el perdón de pecados. Pero volvemos a decir, hay una participación más activa, no como en el esquema calvinista, aquí sí hay una participación más activa de la persona. La persona puede discernir, en este caso, la obra de Jesús. Puede experimentar el perdón de pecados. Y en base a esta decisión y a la fe que de ello le va a nacer, entonces puede vivir una vida conforme a los designios de Dios. Pero obviamente que en esta postura hay una participación, hay una antropología más activa. No es aquella antropología pasiva solamente, sino que aquí hay discernimiento, hay decisión personal y sobre todo hay fe. O sea, el hombre, al hombre puede responder con fe a Dios. Muy bien. Esto es la expresión limitada. 3, la salvación por gracia por medio de la fe. Aquí viene a complementar esto que yo les estaba señalando antes. Dice que el hombre no tiene gracia salvadora por sí mismo, ni el poder de su libre voluntad, ya que en el estado de apostasía y pecado no puede de sí y por sí mismo ni siquiera pensar querer hacer cualquier cosa que sea verdaderamente bueno, tal como es primeramente la fe salvadora, pero que es necesario que de Dios en Cristo, a través de su Espíritu, Él nazca de nuevo y lo renueve en el intelecto, inclinación o voluntad, y todas sus capacidades a fin de que pueda entender, pensar, querer y hacer correctamente lo que es verdaderamente bueno. Entonces, ¿qué es lo que está señalando aquí Jacobo Arminio? Lo que está señalando es que efectivamente hay un daño del pecado en el ser humano. No se puede negar. O sea, sí, el pecado sí trae un daño, una afectación para el ser humano. Eso sí es cierto. Porque diríamos en el sentido lógico, si el daño no hubiese causado una afectación masiva en el ser humano, entonces por demás murió Cristo. Entonces diríamos, no tiene sentido la salvación si realmente no estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, se parte de un principio eh, eh, que es lógico, que es aceptable, la condición de pecado en el ser humano. Pero para la postura de Arminio,
aunque el pecado se ciñó sobre la humanidad, no eliminó del todo la imagen de Dios. Entonces, de acuerdo a esta imagen de Dios, el ser humano sí puede responder en fe. Y una vez que respondiendo en fe, percibe el Evangelio y ve lo que el Evangelio significa para su vida, entonces entra en un proceso de renovación, en donde, perdón, en donde aquellas inclinaciones de antes de conocer el Evangelio se tenían, ahora vienen a ser renovadas, vienen a ser distintas, diferentes en todo, en el pensar, en el querer y en el hacer. Es decir, involucran a toda la persona, pero la persona participa, no es un agente pasivo, la persona participa activamente en esta renovación. Muy bien, entonces, por supuesto, vemos una antropología mucha más activa, combinada, es una antropología combinada con la gracia, porque sí, no se niega el don divino, precisamos del don divino, pero también nosotros estamos en capacidad de, por libre decisión, aceptar esa oferta salvífica y encaminarnos también renovando nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones. Pero lo hacemos conscientemente, no lo hacemos en desconocimiento, como si dijéramos, como títeres, no, sino lo hacemos consciente y responsablemente. Porque hay algo que si algo defendió sobre a capa y espada, como se dice vulgarmente, si algo defendió a capa y espada, Jacobo Arminio, es el libre albedrío. El libre albedrío es muy importante para la visión arminiana. Muy bien, vemos aquí el siguiente punto, que es la gracia resistible. Mientras en el calvinismo es gracia irresistible, en el arminianismo es gracia resistible. Quiere decir que sí se puede resistir, se puede rechazar incluso. Dice que esta gracia de Dios es el principio, continuación y el cumplimiento de todo, incluso en este sentido, que el hombre regenerado por sí mismo, sin esta gracia cristiana asistida o preveniente, despertada, continua y cooperativa, observen los pasajes que pone. Asistido, preveniente, despertada, continuada y cooperativa. En cada uno de estos conceptos está hablando de dos partes, de dos factores que intervienen. Uno, el factor divino, y otro, el factor humano. Si hay una asistencia, imaginen ustedes que yo me lastimé en una de mis piernas, digamos que me caí, que me torcí el tobillo, entonces voy a precisar de una asistencia, que puede ser la ayuda de otra persona o que puede ser una muleta. Entonces, yo necesito una asistencia, ¿sí? Algo me está asistiendo. El otro concepto, preveniente, gracia preventiva, es de lo que mucho también se habla en la teología arminiana, porque se habla de una gracia preventiva como aquella gracia que todo ser humano tiene. Desde la gracia preventiva se puede responder porque hay muchas personas buenas en el mundo aunque no sean creyentes. Porque hay personas cuya moral es una moral aceptable aunque no vayan a una iglesia. Bueno, eso se debe a la gracia preventiva. ¿Qué es la gracia preventiva? Preventiva es aquella capacidad que Dios da a todo ser humano, creyentes y no creyentes, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí, y creo que esa capacidad realmente lo tiene todo ser humano. Todo ser humano sabe, aunque haga el mal,
sabe que está haciendo el mal, a menos que tenga una afectación de tipo neuronal, ¿verdad? O una enfermedad mental, eso ya es otra cosa. Pero normalmente toda persona que hace lo malo sabe que está haciendo lo malo. Entonces la gracia preventiva es esto, es esa capacidad que todo ser humano tiene, creyente o no, para discernir lo bueno y lo malo. Muy bien, otro concepto que aquí pone Arminio, que se pone en la teología arminiana, es despertada. Estaba dormida, pero ya ha despertado. No estaba inexistente, sino que sí estaba allí, aunque estaba dormida, pero ahora ha despertado. Continua, continua, ya venía en marcha, perdió su impulso, pero sigue el movimiento, quizá un movimiento lento, quizá un movimiento muy pausado, pero ahora se le pone fuerza y puede volver a tomar impulso. Y cooperativa, bueno, lo cooperativo es aquello por definición que incluye o que involucra dos partes, que hay una cooperación, que hay una participación de dos agentes distintos, que en este caso sería Dios con su gracia y el ser humano con su fe, ¿sí? Y cooperativa. Dice, de manera que toda buena obra, acción que podía concebirse debe ser atribuido a la gracia de Dios en Cristo, pero respecto a esta manera de operar esta gracia, no es irresistible, no es irresistible. O sea, no, y si no es irresistible, quiere decir que se puede rechazar, que se puede rechazar y la rechaza alguien que tiene libre albedrío, la rechaza alguien que está en plena conciencia de no desear esa salvación y de entonces rechazarla. Entonces, tenemos, por supuesto, una antropología mucho más activa que en el calvinismo. Muy bien, vamos a revisar el último punto. El último punto es el artículo 5, la posibilidad de caer de la gracia. Dice que los que son incorporados a Cristo por una fe verdadera y por lo tanto son hechos partícipes de su espíritu vivificante, tienen así todo el poder para luchar contra Satanás, el pecado, el mundo y su propia carne, y para ganar la victoria, siendo bien entendido que es siempre a través del auxilio de la gracia del Espíritu Santo, y que Jesucristo les ayuda a través de su Espíritu en todas las tentaciones, pero sí son capaces de abandonar de nuevo los primeros inicios de su vida en Cristo, de volver al presente, de volver a este presente siglo malo, de apartarse de la doctrina sagrada que les ha sido dada, de perder una buena conciencia y de hacerse carentes de gracia. Para los calvinistas, repetimos, una vez salvo, para siempre salvo. Para los arminianos, la salvación se puede perder. ¿Cuándo se pierde? Cuando yo quiero volver a aquella situación de pecado o aquella condición de pecado en la que antes estaba. Yo puedo no aceptar la salvación de Dios o puedo haberla aceptado, pero al cabo del tiempo no ser fiel ni tener un comportamiento fiel y volver a caer apartándome de la salvación, apartándome de la voluntad de Dios y volviéndome hacia esa situación pecaminosa del pasado. Entonces, para el calvinismo, para el arminianismo, sí se puede perder la salvación. Uno puede caer de la gracia. Es cierto que hay una cooperación y hay una asistencia continua de la gracia de Dios, del Espíritu de Jesús para con nosotros. Pero ello no impide mi libre albedrío y no impide que en algún momento yo pueda
rechazar, pues yo pueda dar la espalda, yo pueda alejarme de Dios si así yo lo determino. Pero, sin embargo, siempre hay una asistencia de Dios, ¿no? Para, como dice aquí Jacobo Arminio, para luchar contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo y contra la propia carne, es decir, contra aquellas debilidades que cada uno tiene. Muy bien, pues fue mucho más breve porque es más conciso en este caso Jacobo Arminio para poder responder sobre los mismos puntos, pero con un resultado diferente. Entonces, no sé si sobre esta parte de Jacobo Arminio, yo creo que mientras estuvimos viendo, también hicimos conexiones con nuestra propia pues postura, ¿no? Y repito, no es que nos hayan enseñado a tener una postura u otra, sino que simplemente en la formación que hemos tenido, quizá han intervenido un poquito de acá, un poquito de allá, pero en la medida en que estemos conscientes de dónde viene cada cosa, entonces podemos situarnos mejor con respecto a nuestras opiniones y a a la visión que tengamos. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario, hermanos? Yo sí, quería hacer nomás como un ejemplo. Hoy en Adelante. día, hoy en día realmente de la cuestión del libre albedrío está muy inculcada, porque se ve que cada uno toma decisiones por su cuenta o por lo que cree. Y realmente está muy interesante aprender esto porque nos abre un poco más los ojos a lo que se vive en la realidad actualmente. Claro, claro. Sí, naturalmente. Y creo que ahora el libre albedrío incluso se ha radicalizado. Este es el otro extremo. O sea, defender el libre albedrío de una manera tan radical puede llevar también a situaciones no tan, pues no tan, eh, porque como vivimos en una sociedad, en una comunidad donde lo que hace uno afecta a los demás, entonces a veces defender tan radicalmente el libre albedrío puede resultar dañino, no solo para la propia persona, sino para otros. Voy a poner ejemplos. Hoy día se defiende mucho la, vamos a decir, la individualidad. Se defiende tanto la individualidad que ahora una persona que esté en pecado o que vive en pecado puede defenderse diciendo, pues es que es mi decisión. Yo no soy como tú, yo tengo otras creencias, es mi decisión y yo hago lo que para mí es conveniente. Es decir, se toma el libre albedrío como una defensa, como un justificante para hacer lo que está haciendo, aunque evidentemente lo que hace no sea bueno para los demás ni para sí mismo. Entonces, radicales, por supuesto, en donde cuando uno lleva más allá de lo conveniente un concepto o una actitud, cuando lo lleva más allá, pues puede esto traer bastantes consecuencias negativas en este caso, como somos una comunidad, para todos, ¿no? Es, por ejemplo, voy a poner ejemplos extremos, pero nos sirven para entender un poquito cómo se puede llevar al extremo una postura, en este caso el libre albedrío. Cuando una persona mayor se quiere casar con una persona menor de edad, y dicen, bueno, es que él me ama, yo lo amo, o nos amamos los dos, ¿qué nos impide que nos casemos? ¿Por qué están coartando nuestra libertad? ¿Por qué están impidiendo que hagamos nuestra voluntad?
Obviamente, obviamente una persona menor de edad todavía no tiene desarrollada bien las cuestiones de poder criticar lo que está haciendo, las decisiones que está tomando, porque en el desarrollo de la psicología, el ser humano alcanza su punto de evolución mental y crítica alrededor de los 21 años. Pero qué tal que la persona tiene 14 años solamente y se quiere contraer un matrimonio que obviamente todavía no está, o que tiene cosas no buenas, y solamente por el hecho de que no nos permiten hacer nuestra voluntad, están coartando nuestra libertad. Digo, son radicalismos absurdos que se pueden llevar al extremo, aun cuando en principio el libre albedrío sea algo bueno o sea algo defendible. Pero repetimos, no hay que llevar tampoco las cosas al extremo como para buscar decisiones que son a todas luces decisiones egoístas y decisiones dañinas, más que algo bueno, algo de beneficio. Em, Fíjense que les voy a poner otro ejemplo así muy rápido. Hay una compañerita de la clase de mi hija la mayor, que también eran cristianos, pero eran cristianos de otra corriente. Y en esa corriente de donde ellos formaban parte, el pastor determinaba quién se iba a casar con quién. No era que si ellos se enamoraban o si ellos entraban en un periodo de conocimiento el uno con el otro y llegaban a tomar esa decisión de casarse. No era eso. Era si el pastor, el líder principal, decía, ah, bueno, pues a mí Dios me dijo que tú te ibas a casar con él o con ella y bla, bla, bla. Entonces el pastor tomaba decisión y de hecho, hasta la fecha, la compañerita está casada con la persona que el pastor designó que se casara. O sea, actualmente son un matrimonio, porque así el pastor lo determinó. Cuando llevamos al extremo situaciones de libre albedrío y de la asistencia de Dios, porque el pastor que dice, ese pastor que formó esa pareja que dice, Dios me lo dijo, Dios me lo reveló, y nos vamos a oponer, alguien va a oponerse a la voluntad de Dios. Entonces, son situaciones radicales, extremas, de no tener un conocimiento adecuado de los conceptos o de las corrientes que pueden estar detrás de nuestras decisiones. Entonces, este pastor que toma ese tipo de decisiones, toma la mayor parte de su pensamiento del esquema calvinista. Por eso es que dice, yo estoy en capacidad de decir, tú te casas con él porque Dios me lo reveló y no podemos oponernos a la voluntad de Dios, entonces así se tiene que hacer y así lo hicimos. Entonces, son cuestiones radicales que pasan, que suceden, pero porque tenemos atrás de nosotros ideas que nos están guiando para tomar ese tipo de acciones. Claro, son ejemplos radicales que estoy poniendo, pero son ejemplos reales que suceden en el mundo. Muy bien, hermanos. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Con No, respecto al hermano. libro, con respecto al libro albedrío, quería hacer un ejemplo también grave hoy en día, ese del tema del aborto, que dicen, mi cuerpo, mi decisión. Ese Ok, también es un ejemplo gravísimo del libre albedrío. sí, claro. Sí, sí. Vivimos en un ambiente social y cultural que ahora defiende mucho la individualidad, pero cayendo en el individualismo. Defiende mucho el libre albedrío a costa de lo que sea. En México ya hay una legislación, sobre todo en la Ciudad de México, en donde
Antes se permitía que sucediese el aborto cuando éste ponía en peligro la vida de la madre. Si la vida de la madre estaba en riesgo por un embarazo de alto riesgo, entonces se permitía el aborto. También se permitía el aborto en aquellas situaciones de violación, cuando la mujer había sido forzada con violencia a tener relaciones y fruto de eso había ella quedado embarazada. También legalmente la ley la asistía para poder abortar. Ahora la legislación se rompió muchas limitantes, muchas ataduras, y ahora una mujer puede llegar al aborto simplemente por libre decisión. Quizá no fue violada, quizá no está en riesgo su vida, pero puede ir, si así ella lo desea, recurrir al aborto. Eh, pero aquí estas situaciones son mucho más complejas de lo que parecen, porque aquí hay toda una total carencia de educación sexual. No hay una educación sexual en la sociedad, no, por lo menos no de manera correcta. Entonces, los jovencitos que entran en una experiencia sexual, de vida sexual muy temprana, a edades muy tempranas, y que por ignorancia y por falta de educación terminan embarazados. Bueno, normalmente nosotros desde el punto de vista machista decimos, es que ella se embarazó. Bueno, o sea, ella se embarazó, pero ¿quién la embarazó? O sea, por eso los dos se embarazaron, los dos participaron, los dos son responsables, los dos son, dijéramos, entre comillas, los dos son culpables, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucha responsabilidad, educación sexual en la sociedad. Aquí tendríamos que preguntarnos qué está haciendo la iglesia para aliviar. Por ejemplo, nos podríamos quejar del aborto como tal, pero ¿por qué no nos quejamos de la falta de acciones por parte de la iglesia para llevar a los jóvenes de nuestra generación o a los jóvenes de las generaciones actuales, perdón? Por qué no les llevamos una educación sexual provechosa, anclada en la Biblia, en las enseñanzas bíblicas? ¿Por qué no nos preocupamos y nos ocupamos también de eso? Porque no se vale que solo acusemos las faltas, pero sin actuar en consecuencia, sin cumplir nuestra parte, porque para eso también estamos y somos llamados a cumplir una parte de enseñar los principios cristianos, de divulgar todo lo que es el anuncio del Evangelio. Pues también es una parte que nos corresponde, y quizá, quiero pensar, quizá no lo estamos haciendo, porque la problemática social, la problemática que hay en nuestro medio ambiente es, en muchos sentidos, este, pues está pidiendo ayuda, está pidiendo asistencia, está pidiendo orientación. Y aquí nosotros también tenemos una responsabilidad en ello. Muy bien, pues queridos hermanos, me gustaría, hay otra parte que les estaba yo mencionando que para mí va a ser muy interesante que ustedes hagan ese ejercicio. No les va a tomar mucho tiempo, incluso va a ser muy entretenido porque ustedes van a mirar las dos posturas, la calvinista y la arminiana. Les voy a dar los pasajes revueltos, todos los pasajes revueltos, y ustedes van a formar dos columnas. En una columna va a ser postura calvinista y la otra va a ser postura arminiana, y ustedes ahí van a acomodar los pasajes que ustedes en lo personal les parezca que va con cada postura. Va a ser algo interesante y nos va a ayudar a seguir repasando y reflexionando sobre estos temas, y ver cuánto de esto está infiltrado en nuestros propios esquemas a nivel personal y a nivel de iglesia. Muy bien, queridos hermanos, pues quiero detener hasta aquí la sesión de hoy.